El tema entonces de la areografía, también llamada corología, coros es el equivalente griego a área en latín. Entonces la areografía o corología estudia la forma, el tamaño y la distribución de las áreas de distribución geográfica de las especies y otros taxones. Y la creó este investigador argentino que está ahí en la foto, Eduardo Rapoport. El área en general, para el idioma español, según el diccionario de la Real Academia, es el espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. O también algún autor la ha definido como el segmento de la superficie terrestre definido fisiográficamente, ¿no? Las costas de los continentes, montañas, etcétera. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como biogeógrafos? Es el área de distribución geográfica de los taxones. Entonces, para nosotros, el área de distribución será la superficie de la Tierra que ocupa un taxón determinado, una especie, perdón, o un taxón supraespecífico. Tiene localidades donde se lo ha encontrado y ese conjunto de localidades es su área de distribución geográfica. Fíjense que para llegar a identificar el área de distribución de un taxón, nosotros necesitamos datos. Y esos datos vienen de muchas fuentes diferentes. Esta parte de compilación de datos es una parte muy importante porque es la parte básica, la inicial de muchos estudios biogeográficos y requiere consultar un montón de fuentes. Por ejemplo, las colecciones y los museos, ¿no? Los herbarios. Los ejemplares tienen rótulos, tienen etiquetas, en los herbarios o en los museos los animales. Hay registros de los itinerarios, hay biografías de los autores. Entonces, a veces cuando no estamos seguros de qué significa una localidad en un rótulo, tenemos que leer el diario de viajes o esta cuestión, ¿no? Es un poco como Sherlock Holmes, ¿no? Una cuestión así de investigación policial. Después está el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo son exploraciones que hayan hecho otras personas o que hagamos nosotros. Trabajos faunísticos y florísticos donde se determinan todos los organismos de determinados taxones en un área particular. La literatura hay muchísimo publicado, hay monografías, revisiones, descripciones, listas. Ustedes cuando cursaron sistemática vieron que los sistemáticos producimos distintos tipos de trabajos. Bueno, varios de estos trabajos son parte de esta literatura con datos útiles para los biogeógrafos. Y hoy en día tenemos en línea bases de datos. Tenemos muchas bases de datos internacionales, de museos, de universidades, de grupos de trabajos, donde hay muchísimos datos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando empezamos a hacer biogeografía y pretendemos o necesitamos las áreas de distribución, podemos recurrir a varias de estas fuentes. A veces ya está compilado, ¿no? Hay bases de datos que ya tienen compilado todo lo otro y entonces es más sencillo hacer nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos para definir el área de distribución? A partir de los datos que son, como les decía recién, en una de las definiciones, localidades, ¿no? Entonces, cada puntito negro que hay dibujado ahí en este mapa de México es una localidad donde sabemos que ese taxón fue colectado. La manera más simple de identificar el área de distribución es lo que se llama el ajuste a mano alzada o a ojo. En broma algunos le dicen a ojímetro. Simplemente, fíjense, rodeamos a todas las localidades más o menos irregularmente y pretendemos que esa parte del mapa de color gris es el área de distribución. También podemos generalizarlo, si no queremos hacerlo tan subjetivo, queremos un poquito de objetividad, a alguna unidad biótica. Por ejemplo, provincias biogeográficas. Ya vamos a ver cuando veamos regionalización que existen provincias, distritos, una serie de áreas reconocidas en una regionalización. Entonces nosotros podríamos decir que si superponemos el mapa de México de una cierta regionalización con esas mismas localidades que vimos recién, en el altiplano norte, en el altiplano sur y en la Sierra Madre Occidental,
están cuadrados. Fíjense la diferencia entre uno y otro, y es el tamaño de los cuadrados, ¿no? Si usamos cuadrados grandes, vamos a tener que las áreas tienen una cierta continuidad mayor. Si usamos cuadrados pequeños, se va a fragmentar más. Y entonces ahí va a surgir la pregunta, seguramente que nos podemos hacer, ¿cuál será el mejor? Bueno, hay muchísimo trabajo, no solo en biogeografía, sino en ecología, acerca de qué unidades hay que usar y cuál es el tamaño más adecuado. Y es un problema realmente complejo. Y también podemos usar, aunque no son las ideales a mi juicio, unidades geopolíticas, por ejemplo, estados, ¿no? Entonces simplemente decimos que una especie está presente en ciertos estados. Probablemente para un biogeógrafo que está haciendo biogeografía pura, básica, estas no sean las mejores, pero cuando hacemos biogeografía de la conservación, las unidades geopolíticas pueden ser un poquito más importantes, ¿no? Los estados deben preservar, conservar las especies que los habitan, entonces no está tan mal decir que una especie se encuentra en algún estado en particular. Rapoport, el autor de la areografía, en el año 75 propuso un método que se conoce como el método de la propincuidad media. Propincuidad es una palabra un poco rara, no sé por qué la eligió, pero es la proximidad. Entonces este método dice, una manera objetiva, la manera más objetiva para Rapoport de obtener el área de distribución, es unir a las localidades, a cada localidad con la localidad más cercana o propincua o próxima, hacer un árbol de tendido mínimo y luego trabajar con algún estadístico a partir de ese árbol para trazar círculos. Esto parece un poco complejo, pero les voy a decir primero los pasos y después se los voy a mostrar. Fíjense que el primer paso es dibujar en un mapa los puntos. Luego los vamos a conectar haciendo un árbol de tendido mínimo. Es decir, vamos a situarnos en cualquiera de las localidades y la vamos a unir con la más cercana. Luego a esa siguiente con la más cercana y así sucesivamente. Eso nos va a definir segmentos, arcos, que los podemos medir. Entonces medimos todos los segmentos que unen a todas las localidades y podemos calcular la media. Y luego podemos trazar círculos alrededor de los puntos usando esa media, con lo que nos van a quedar círculos a veces más separados o a veces que se van a empezar a unir. Ahora vamos a verlo esto que parece tan complicado y que realmente no lo es. Fíjense, arriba tenemos los puntitos, las localidades. Tenemos un árbol de tendido mínimo, es decir, unimos por segmentos a todas esas localidades. Hicimos la cuenta, sumamos a todos esos segmentos, los promediamos y con la media tomamos un compás y dibujamos un círculo alrededor de cada uno. Fíjense entonces que en el segundo mapa ya aparecen ciertos círculos en la parte de la derecha que se empezaron a unir y otros donde las localidades estaban más aisladas nos quedan círculos solos. También podemos calcular la desviación estándar, la mediana, otras medidas y entonces hacer círculos, ir agrandando un poco esos círculos. Fíjense que en el mapa de abajo a la izquierda, usando ya otros valores estadísticos, además de la media, agregándole el valor de la desviación estándar, tenemos que esos círculos se han unido en 3 áreas, ¿no? Un área arriba, un área abajo a la derecha y una más pequeñita de esa localidad que era la más aislada que quedó a la izquierda abajo. Y luego las podemos pintar. Entonces, el resultado de aplicar este método es un poquito más objetivo porque se basa en tomar estas medidas, pero también acá la cuestión es cuál es la medida mejor, ¿no? Hay casos en que con la media directamente los puntos se van a empezar a unir y nos van a definir unas áreas interesantes y a veces requerimos usar los otros porque nos quedan áreas muy aisladas, ¿no? Cada taxón con el que trabajemos va a variar en el grado de conocimiento que tengamos. Si conocemos poco un taxón, fíjense ustedes, las localidades van a estar muy aisladas y entonces la media no va a ser adecuada porque va a definir círculos grandes y esto entonces va a variar. Entonces es cuestión de prueba y error.
Otra manera de inferir el área de unidades más externas con líneas que no tengan más de 180 grados. Y entonces nos queda un polígono irregular, se llama polígono convexo, y es una manera en que, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo usa para calcular cuál es la extensión de la distribución de una especie. Entonces, el polígono convexo mínimo no es una figura no es un método tan utilizado, pero tiene también su utilidad, sobre todo en biogeografía de la conservación. Ahora, hoy en día tenemos otras maneras, no solo de usar los datos como cualquiera de estos métodos que vimos, es decir, de dibujar localidades en un mapa y unirlas por algunos de esos métodos, sino que tenemos otras cuestiones que tienen que ver con los modelos de distribución de especies. Fíjense que desde el campo de la biogeografía, una de las disciplinas que más interactúa con la biogeografía, tenemos el concepto de nicho ecológico, ¿no? El nicho ecológico de una especie son todas las condiciones que permiten que las poblaciones de esa especie se desarrollen. Son todas las condiciones del ambiente, las interacciones con otros organismos, etcétera, que hacen que una especie esté en un lugar y que no esté en otros. Entonces hay dos tipos de nicho ecológico. Hay uno que es el potencial o fundamental, que es el espacio total de todas esas variables, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones de temperatura, de humedad, de suelo, etcétera, etcétera, que definen el sitio potencial donde podría estar una especie. Pero hay otro nicho que es el realizado, el real, es decir, el espacio donde está efectivamente la especie, que es más restringido que el fundamental, ¿no? Ya vamos a ver que hay cuestiones que hacen que la especie no ocupe todo el nicho potencial o fundamental, sino una parte de él, que es entonces el realizado. Entonces se ha propuesto, hace unos años, lo que se conoce como diagrama BAM. Un diagrama BAM es un diagrama que tiene tres condiciones, B, A, M, de ahí su nombre, y que son estas. La B, la B viene de biótico. Entonces B es un conjunto de las condiciones bióticas que tienen que ver, que influyen en la distribución de los organismos. Por ejemplo, para una planta, ¿quién es el organismo que la poliniza? Para una presa, los sitios donde no esté o donde esté presente un depredador, donde hay competencia, todo lo que sea biótico es la B. Luego está lo abiótico, la A, que son las condiciones abióticas que favorecen que esté una especie en un lugar. Y eso va a ser el nicho fundamental. Y M, de movimiento, es el área que alcanzó la especie por su movimiento natural. Movimiento natural en el tiempo más o menos reciente, el tiempo ecológico. Entonces, ¿esto cómo se representa? Fíjense, son tres conjuntos. A, B, A, M. Esos conjuntos se intersectan. Fíjense que de la intersección de A y B está el nicho. Fíjense que en el centro de los tres conjuntos tenemos el área de distribución de la especie. Entonces, una especie, ¿dónde está? Está en el lugar donde coincidan las condiciones bióticas que nos dice el conjunto B, donde coincidan las condiciones abióticas que nos dice el conjunto A, y donde llegó o pudo llegar en tiempo ecológico a esa área que es el M. Ahora, los modelos de distribución geográfica, entonces esta es la cuestión teórica, ¿no? Teóricamente yo sé que donde intersecto B, A, M está la especie. Ahora, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan estas cuestiones? Se basan en observaciones a campo de los organismos donde están, pero además de las condiciones ambientales donde están esos organismos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se modelan? Porque nosotros decimos, esta especie la colecté en tal lugar, lugar de la Sierra Madre Occidental a 2000 metros de altura,
donde había tal temperatura en invierno, tal temperatura máxima en verano, tal lluvia, etcétera, todas esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿no? El modelo es lo que un software determinado me da a partir de los datos de colecta y de las condiciones donde están esas especies, ¿no? De donde están esas especies, podemos predecir dónde esas especies podrían estar. Por eso es un modelo potencial. Y entonces este modelo potencial tiene muchas cuestiones. Dijimos factores abióticos, factores bióticos, el movimiento o dispersión. Otro proceso que habíamos visto biogeográfico importante, la extinción. La evolución que lleva a la especiación, a la aparición de especies nuevas. Las barreras fisiográficas, las montañas que impiden el movimiento de los organismos o que producen la vicarianza entre especies hermanas, y la adaptación. Es una cosa entonces multifactorial, no es sencillamente decir, voy a tomar este dato y ya con eso me da. No, tengo muchísimos datos y es una cuestión ecológica, evolutiva, muy compleja. Por eso es que hay distintos software y hay distintas maneras de hacerlos, y con distintos software podemos obtener distintos modelos. Entonces ahí los autores se ponen a discutir cuál es el mejor modelo, por qué. Hay todo un desarrollo muy importante dentro de la ecología, y nosotros en la biogeografía lo tomamos esto para nuestro trabajo. Entonces, fíjense que el modelo de distribución es un modelo potencial que a veces puede abarcar sitios donde la especie no existe, ¿no? Es decir, nosotros tenemos algunas localidades, supongamos en el Valle de México, y nuestro modelo abarca el Valle de México, parte a lo mejor del sur de la Sierra Madre Oriental o de la Sierra Madre Occidental, se extiende un poquitito más, pero por alguna razón hay algunas condiciones abióticas en otra área muy separada, no sé, la península de Baja California, y el modelo nos dice que ahí la especie podría estar. Y nosotros sabemos que no está. Entonces, esto tiene que ver con que hay razones, condiciones que no evaluamos y que limitan su presencia ahí. Hay interacciones con otras especies, quizás ahí hay un depredador muy efectivo que impide que esa especie esté. No puede llegar dispersándose, barreras, todas estas cuestiones que vimos. Entonces, fíjense que el modelo es un modelo de la distribución, es un modelo potencial que tenemos que tomarlo con pinzas. No podemos decir, yo metí todos mis datos en el software, obtuve el modelo y esa es la distribución. No, tenemos que tratar de ver todos estos otros factores. Es una cuestión bien compleja. Tania trabaja mucho esta cuestión y es una experta, entonces ella sabe muchos trucos, digamos, para resolver cómo el modelo puede representar de la mejor manera la distribución geográfica de una especie y no sobreestimar esa área y decir cosas incorrectas porque el modelo predice un lugar donde la especie realmente no está. Ahora vamos a ver un poquito, cuando tenemos áreas de distribución, qué podemos ver de ellas, ¿no? Entonces, una cosa muy sencilla, muy ya conocida, es clasificar a las áreas de distribución de las especies en relación con su extensión. ¿Por qué? Porque hay unos términos que se refieren a la extensión de las áreas y que se usan muy comúnmente en biogeografía para describir a las áreas, para caracterizarlas. Estos son términos que ustedes alguna vez habrán visto. Por ejemplo, cosmopolita. Cosmopolita es un organismo, una especie, que se extiende por casi toda la Tierra, ¿no? La especie humana, el perro, un par de especies de cucarachas, los mosquitos, todos son especies cosmopolitas. Las distribuciones continentales son las especies que ocupan un continente. Por ejemplo, el puma es una especie de animal americano, porque está desde América del Norte hasta América del Sur. Regionales son las que abarcan una región biogeográfica. ¿Se acuerdan cuando vimos historia, las áreas, las regiones de Sclater? Un organismo entonces puede ser neotropical o paleártico o neártico. Y lo más pequeñito, local.
Un organismo puede estar limitado a un punto, a una localidad. También a veces se habla de organismos raros que están restringidos a un área pequeña o rara porque está en un área representada por poquitos organismos. Luego hablamos muy comúnmente en biogeografía, es de las cosas más interesantes que hay, de las distribuciones disyuntas, es decir, organismos que están separados en áreas a las cuales no se puede llegar por los medios normales, ¿no? Hay organismos, por ejemplo, familias o géneros que son anfiatlánticos, que se encuentran en África y en América del Sur. Esa es un tipo de disyunción. También hay disyunciones dentro de los continentes o de los países. En nuestro país, por ejemplo, hay disyunciones entre la costa del Pacífico y la costa del Golfo de México. Siempre que una especie ocupe dos áreas y no pueda volar o nadar o lo que fuera de una a la otra, decimos que es una distribución disyunta. Y luego hay organismos que se llaman distribuciones de organismos indígenas o nativos, que son los que se originan en un sitio en particular. Otra clasificación general tiene que ver con la continuidad. Entonces, fíjense que acá vamos a ver que usamos uno de los términos que recién vimos, disyunto, y el término continuo y discontinuo. Entonces, algunas de las categorías que aparecen en una clasificación también se usan en otra. Entonces, tenemos desde las distribuciones continuas, es decir, organismos que se distribuyen con una mancha completa, las distribuciones discontinuas, donde hay separaciones, donde hay fragmentos, y las distribuciones disyuntas, que son las que separan áreas completamente. En las discontinuas, los organismos a veces pueden ir de un lado a otro, ¿no? Entonces, tenemos especies que están distribuidas en manchones de bosque. Los bosques están separados, supongamos, por un río, pero eso no quita que alguna especie pueda ir de un bosque al otro, atravesando el río, volando. Entonces hablamos de una distribución discontinua. Cuando es, como decíamos recién, una distribución en América del Sur y en África completamente disyunta, en que no hay flujo génico porque ningún organismo va de un lado a otro, es que hablamos de disyuntas. Entonces, no confundir discontinuo, que es algo que el organismo sí puede atravesar en tiempos ecológicos actuales, y disyunto, en que no lo puede hacer. Después, a veces importa relacionar a las distribuciones con su evolución, con su alteración, su evolución en general cuando lo pensamos en tiempo evolutivo y procesos naturales, y a veces su alteración por el hombre, por el ser humano. Entonces, por ejemplo, hablamos de taxones foráneos. Son taxones que se han establecido, que han llegado a otra área porque el hombre, el ser humano, los ha llevado, ¿no? Entonces, tenemos cualquier tipo de organismo que lleve un barco de un puerto a otro, es un organismo foráneo. Taxones adventicios son los taxones que se han establecido fuera de su área original, es decir, están en otra área, y puede ser que sea por cuestiones naturales o por la especie humana. Llegó y se estableció. Y un taxón naturalizado es un taxón que llegó, se estableció y además expandió su área de distribución, ampliándola básicamente por la actividad humana, ¿no? Los cultivos, los animales domésticos, a veces son naturalizados, llegan a otra área, se escapan y parece que son organismos salvajes porque encuentran todas las condiciones ecológicas y entonces van a expandir su área de distribución. Exótico es cuando el taxón se encuentra fuera de su área de distribución, pero no necesariamente se ha establecido, ¿no? Es decir, a veces hay organismos que llegan, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos algunas aves, hay una cotorra originada en Argentina, hay unos pajaritos, los diamantes mandarinos de Australia, que existen en algunos lugares, pero todavía no se han establecido, por ahora son exóticos. Introducido es un organismo que el ser humano ha llevado a un área adrede,
es decir, ha sido introducido por alguna razón. Un organismo, un animal doméstico ha sido introducido porque lo crían para comer, o a veces se introduce en animales, implica una acción del ser humano. Invasivo es un taxón foráneo que ha llegado y que está aumentando progresivamente su área de distribución, ¿no? Entonces observamos ciertas plantas y sabemos que a lo largo del siglo pasado, ¿no? A lo largo de distintas décadas, esas plantas han ido incrementando su área de distribución. Ustedes van a ver en muchas revistas de biología, muchas revistas de sistemática, por ejemplo, notas diciendo presencia de esta especie en tal lugar, ¿no? Entonces a veces descubrimos una especie en un lugar del cual no se la conocía y puede tratarse de una especie invasiva, ¿no? Entonces en la literatura está registrado, en tal década llegó esta especie al centro de México, 2 décadas más tarde llegó a Chihuahua, 2 décadas más tarde llegó a Texas, ¿no? Entonces se puede ver cómo ha ocurrido en un tiempo relativamente reciente esa invasión. Y vagabundo a veces se usa para organismos que han llegado a otra área, naturalmente, pero que todavía no se han establecido, ¿no? Entonces puede haber tormentas que lleven, o ciclones, huracanes, que pueden pasar por algún área continental y llevar organismos a una isla, ¿no? Pero a lo mejor son un par de organismos, a lo mejor ni se llegan a reproducir, entonces justo va un biólogo y los ve en esas islas y los registra, pero si en un par de años se mueren sin dejar descendencia, ese organismo era un taxón, un organismo, una especie vagabunda que fue detectada en ese momento. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Acerca de los foráneos. Usted mencionó que era como, por ejemplo, si un organismo se trae por la estructura y la forma de las áreas, ¿no? El área de distribución no es homogénea, no es un cuadrado o un círculo ahí estático, sino que va a depender de las condiciones ambientales y va a ser como un parche, ¿no? Va a ser como parches donde esa especie puede estar. Justo el ejemplo que dieron recién del bosque, ¿no? Si tenemos un bosque separado en distintas áreas, en distintos parches, una especie no va a estar en todas partes. Una especie asociada a ciertos árboles solo va a estar en los parches de bosque. Y entonces esa distribución que uno esperaría que fuera circular, ¿no? Uno esperaría que cuando aparece una especie nueva se va a expandir como una especie de círculo. En realidad se van deformando y nunca llegan a ser circulares. Por el continente. Obviamente los continentes tienen formas que hacen que llegue un momento que la especie no puede avanzar más. El clima, la fisiografía, cuestiones paleogeográficas, es decir, cómo fue la geografía en el pasado, ¿no? Acuérdense que cuando el istmo de Panamá no existió siempre, entonces en algún momento América del Norte estaba separada de América del Sur. Una especie que se estaba expandiendo en ese momento, antes del istmo de Panamá, obviamente que llega al sur y ya no puede avanzar más. Y también deforman o van cambiando la forma del área de distribución las interacciones con otras especies, ¿no? Entonces, si tenemos que hay una especie que compite con otra especie, no va a dejar que esa especie se establezca en ese lugar. Donde no exista así, entonces el área se va a ir deformando. Y lo importante es entender, por eso yo hoy les decía al principio que esto es básico, no solo para la biogeografía ecológica, sino también para la biogeografía histórica. Sí. ¿Podría explicar otra vez eso de que se van deformando las áreas de acuerdo? ¿Se van como peleando las especies por el área? Porque no me quedó muy claro. Se amplían, las áreas se reducen, las áreas se desplazan, las áreas se fragmentan. Es decir, hay un montón de cuestiones que son históricas, que las podemos ver a lo largo de millones de años, o también que se pueden ver a lo largo de cientos de años, ¿no? Es decir, la dinámica
del área de distribución puede haber ocurrido en 100 años, ¿no? Un ejemplo que siempre es claro es la garcita huellera. La garcita huellera es una garza que está asociada con el ganado, es africana, y en las 40, 50 del siglo pasado, o sea, ni hace todavía un siglo, llegaron a Venezuela. Hubo una tormenta y llegaron algunos organismos de esta garcita huellera y se establecieron, encontraron condiciones parecidas a las de África, pero claro, se asocian mucho con el ganado ahí, ganado vacuno, vacas. Esas hay en toda América. Entonces esa garcita empezó a ampliarse hacia el sur. Hoy en día está ya en el sur, en la Patagonia, y hacia el norte. Se metió en América Central, México. En México subió por las costas hasta Estados Unidos, y hoy se encuentra hasta Canadá. O sea, una especie que tiene una distribución enorme, y se ha visto en términos históricos. La gente ha datado cuándo fue la primera vez que llegó a un país, a otro, y han hecho hasta curvas mostrando cómo se fue expandiendo esa garcita huellera hacia el norte, América del Norte, y hacia el sur, hacia el resto de América del Sur. Entonces, Croizat, el padre de la panbiogeografía, uno de los autores que vimos en la parte histórica, hablaba de la movilidad y la inmovilidad, ¿no? La movilidad se asocia con la dispersión en el sentido más amplio, es decir, cualquier ampliación de la distribución, porque hay factores favorables, ¿no? Entonces, cuando las especies encuentran que hay una temperatura, humedad, otras condiciones, lo que ellas comen o los organismos que las polinizan, cualquier cosa favorable va a tender a aumentar su área de distribución. Y luego, cuando ya no están esas condiciones, se va a parar esa ampliación de la distribución y se va a dar la inmovilidad. En esa etapa de inmovilidad, ya cuando la especie dejó de avanzar, es que ocurre la aparición de barreras o la vicarianza. Acuérdense entonces que decíamos la primera clase que la biogeografía tiene fases o etapas de dispersión y de vicarianza. Las áreas de distribución tienen estas etapas o fases. Acá hay un dibujito, ¿no? Fíjense, arriba tenemos una especie que tiene un área más o menos circular, porque recién empezó a expandirse. Ya luego se empieza a deformar. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, se encuentra con sierras, con volcanes o ríos u otros organismos que compiten, hasta que se estabiliza. Ya deja de crecer, ya no hay más flechitas abajo, y aparece, por ejemplo, volcanes, ¿no? Como en nuestro país, la faja volcánica transmexicana fragmentó un montón de especies al norte y al sur. Y entonces, con el tiempo, esta vicarianza produce dos especies hermanas. Esto entonces constantemente lo están haciendo las especies. Y a los biogeógrafos nos interesa particularmente cuando esto ocurre en distintas especies, ¿no? Si distintas plantas, hongos, animales, otros organismos muestran la misma disyunción a lo largo de estos, por ejemplo, volcanes, es un fenómeno importante que nos permite reconstruir la historia de las biotas. Ya más entrados en el curso de biogeografía, vamos a ver a la panbiogeografía y a la biogeografía cladística que están interesadas en esta cuestión, en esta evolución de biotas completas. Ahora, fíjense que para hablar de biotas, estamos hablando de dos o más especies, cuanto más mejor, ¿no? Una biota es un conjunto de organismos, animales, vegetales en una misma área. Entonces, si empezamos a comparar lo más sencillo, dos especies, podemos definir cuatro términos un poco raros, pero ya cuando los vean dibujados van a ver que no lo son. Podemos hablar de homopatría, de endopatría, de alelopatría, distribución. Esto es un fenómeno no común, pero cuando tenemos, por ejemplo, ciertos parásitos que están muy asociados con una especie, y si la especie no está, el parásito no está, pero también hay algo que hace que esa especie requiera al parásito una conexión muy íntima, va a haber homopatría entre ambas especies. Endopatría, acuérdense que quiere decir adentro. Entonces, endopatría quiere decir que una especie es más pequeñita, su área de distribución, y queda anidada adentro de una de mayor tamaño.
Alelopatría es cuando tienen algún grado de superposición, es decir, tienen cierta superposición. Y alopatría, alo, de distintos, separados, es cuando son excluyentes. Las tres primeras se usa el término general de simpatría. Entonces vamos a verlas acá. Fíjense, homopatría son exactamente lo mismo. Donde está A, está B. Endopatría es A más pequeñita, entonces A está incluida en el área de distribución de B. Alelopatría, hay una cierta superposición, ¿no? Pero hay una parte sustancial donde solo está A, otra donde solo está B, y en el medio una tercera área donde están A y B. Estas tres, homopatría, endopatría y alelopatría, es la simpatría, la coincidencia de esas dos especies en cierto grado. Y la de abajo de todo, alopatría, son completamente disyuntas o discontinuas. A está en un lugar y B está en otro. Entonces, buena parte del trabajo básico al comenzar a analizar las distribuciones tiene que ver con empezar a compararlas, ¿no? No solo nos vamos a quedar con las especies en particular, sino que siempre queremos detectar patrones. Estos patrones entonces los vamos a definir usando estos términos. Cuando hablamos de las áreas de distribución, es importante hablar de las barreras, ¿no? Barrera es algo que impide que una especie se disperse o se mueva hacia otra área, ¿no? Entonces es algo que está separando. Las barreras pueden ser impenetrables, es decir, una barrera que impide completamente el paso de los organismos. ¿Qué quiere decir esto, impenetrable? Por ejemplo, en el caso de las islas separadas del continente, el mar es una barrera, ¿no? El mar separa a la isla del continente. Para ciertos organismos como los anfibios, esta es una barrera insalvable. El agua de mar mata en poco tiempo a una rana, a un sapo. Entonces, ningún anfibio puede nadar desde el continente a la isla porque esa barrera del mar es impenetrable. Obviamente para un ave no va a ser. Un ave a lo mejor puede volar. Entonces, como cuando algunos organismos pueden pasar y otros no, hablamos de un filtro o barrera filtrante. Fíjense que un filtro es igual que el filtro que usamos para hacer té o café. Es decir, pasan algunos, pero no pasan otros. Entonces un filtro dice, las aves sí, pero los anfibios no. Luego hay corredores. El corredor es lo contrario a una barrera. Un corredor es un accidente que permite la dispersión, permite la comunicación. Entonces, un corredor fue, por ejemplo, el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá permitió que especies de América del Sur llegaran a América del Norte y viceversa. La Sierra Madre Occidental o la Sierra Madre Oriental, que tienen esa orientación de norte a sur, bueno, son corredores, organismos neárticos adaptados a la parte más norte de América del Norte, pueden bajar por las partes altas de la Sierra Madre Oriental y Occidental y encontrarse en lugares que son tropicales. Entonces un corredor es al revés que una barrera, es el evento que permite esa comunicación o ese movimiento. Y una barrera absorbente es una barrera en la cual las especies que están pasando quedan ahí retenidas. Entonces hay ciertas condiciones abióticas que hacen que llegue la especie, pero no avance más, pero se queda en ese lugar, ¿no? No es que no la deja pasar, es decir, la deja llegar, pero no la deja pasar hacia la otra área. Ven acá, hashtag. Y lo último que es importante, geográfica, con la afinidad biogeográfica, para no llenarlos de nombres, con Tania pensamos que mejor es que no los enloquezcamos a ustedes con tantos nombres, es que Tania hace un ratito les subió una tarea